Bueno, como les seguías comentando, entonces la primera parte del módulo hemos visto concerniente a lo que es la creación de las tablas, creación de nuestra base de datos, que era crear tablas, agregarle los campos, los tipos de datos para cada campo y llenar los registros. Esa parte de ahí es la piedra o la pieza angular de todo lo que es Access. Poder elaborar bien los campos, porque si nuestros campos no están correctamente o hay algún error, la modificación o modificarlos luego es más complejo. Requiere en algunos casos un análisis mucho más detallado. Por eso, antes de llenar las tablas, o sea, antes de llenar los registros que vienen a hacer la información de todas las personas, antes de hacer eso tenemos que verificar que esté correctamente. Ahora, sí se puede modificar luego, pero el detalle está en que, un ratito voy a escribir en el chat que ya estamos en reunión. Acá está. Ya decía, el detalle está en que esa modificación que uno haga va a ser probablemente más compleja, porque con lo que vamos a ver hoy día, que son las relaciones en Access, ya no es tan fácil cambiar un dato. Por eso siempre fijarse que las tablas estén bien, la información que hemos agregado esté correcto y luego ya llenar. De hecho, lo último que se hace es llenar la información, o sea, llenar los registros. Eso siempre va a ser lo último a realizar dentro de Access. Y en la práctica, ahora que ya lo han elaborado, en nuestro caso es información ficticia. O sea, es información que hemos colocado al azar, ¿no? Aleatoriamente. Ahora, en un contexto real, obviamente eso no es así. Obviamente es información real de personas, ya sean clientes, ya sean pacientes, ya sea X cosa. Y es distinta a la información que vaciamos en nuestras tablas, ¿no? Nuevamente repito que lo que hemos llenado en nuestro caso era información ficticia, información inventada, aleatoria, pero ya una base de datos real, obviamente ya es información de personas que sí existen, ¿no? Y que tiene que ser almacenada correctamente, ya que si no lo fuera, habría una serie de problemas, ¿no? Tanto para las personas que están utilizando la base de datos como para los propios clientes. Entonces es muy importante saber esos detalles, ¿no? Entonces, a ver, continuemos. Ahora, ¿cuál es el tema del día de hoy? Como están leyendo, es el tema de las relaciones, ¿no? Pero ¿dentro de qué? Dentro de Access, dentro de este entorno. Entonces, ¿qué son las relaciones en Access? Dice, son reglas, ¿qué tal Lili? Buenas noches. Son reglas que rigen el modo en que los datos se conectan a la base de datos. En una base de datos de procesamiento de pedidos normalizada. Por ejemplo, lo más probable es que tenga la información del cliente en una tabla y la información del pedido en otra tabla. Eso es lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? En la cual tenemos información netamente de un cliente, su nombre, apellido, edad, DNI, correo y X información, ¿no? Y por otra tabla tenemos, por decir, información de pedidos. Una tabla en este caso que dice pedido, ¿no? ¿Qué habría en esa tabla? La orden, o sea, el código del pedido, el lugar, el tipo de repente de pago. Eso ya depende de la persona que está haciendo la base de datos, ¿no? ¿Qué campo quiere considerar dentro de esta tabla? Recuerden también que por lo general lo mínimo que debería llevar una tabla son dos campos. Como mínimo, puede llevar dos, tres o mucho más, ¿no? Tampoco exagerar, ¿no? Colocarle 10 campos, 15, 20 campos y es mucha información. Normalmente las tablas tienen alrededor de 5 o 6, más o menos oscilando entre esa cantidad, ¿no? Y entonces dice, una información del pedido en otra tabla. Entonces, ¿deseas asegurarte que los clientes no se queden separados de sus pedidos? Y no desea que se cree un pedido que no tenga un cliente válido conectado a él. Ya, esta es la parte en la cual la clase pasada hice bastante énfasis. Cuando hice el ejemplo, les mencioné que para poder agregar información
en una tabla que se llame de repente pedidos, consulta, citas o X nombre, previamente tiene que existir información en otra tabla. Es como por ejemplo, ¿no? Tú llegas a, por decir, a una... A ver, ¿cómo te digo? A ver, a un establecimiento, un local, y hay una persona que te atiende. Y en los vouchers a veces aparece la persona que te ha atendido, ¿no? O como por ejemplo en el banco, creo que también es así, ¿no? Aparece el nombre de la persona que te va a atender. Entonces, concerniente a una cita, tiene que esa persona haber sido registrada previamente. Igualmente en tu caso, también tu código de usuario, tu código de cliente tiene que existir previamente en otra tabla. Entonces, en función de eso ya se saca la consulta, ¿no? Se saca la cita. Luego dice, la ventana relaciones es el lugar donde debemos ir para establecer estas reglas, de modo que se apliquen en toda la base de datos, ya que al relacionar una tabla con otra, ya es como si fueran una sola. Y de hecho eso es lo que siempre se va a buscar, ya que una base de datos en realidad es un solo archivo, un solo organismo, por llamarlo así. Por eso que luego todas las tablas tienen que estar relacionadas. Ahora, ¿de qué manera se van a relacionar? Es ahí donde viene el análisis. Porque no es tan simple como decir que todo se relaciona con todo. No es así. Hay que saber qué tablas se relacionan con otras. Y en función de eso, podemos nosotros, ver cuál es la forma más idónea, la forma más correcta de crear nuestra base de datos, ¿no? Y luego que esté relacionado, ahí recién, cuando ya se ha hecho eso, ahí recién ya se puede llenar los registros. Porque si no, los registros no se van a poder llenar. Primero se hace se crea la base de datos, se hacen las relaciones y luego ya no, y luego ya se llenan los registros. Ya que si no, estaríamos haciendo al revés. ¿Está bien? Si no, ya queda solamente corregir, ¿no? Corregirlo y modificar todo. Bueno, sigamos viendo. Ahora, concerniente a la clase pasada o clases anteriores, le he mencionado bastante sobre que una tabla se puede dividir, ¿no? Dependiendo de lo que uno quiera elaborar o fabricar, tiene que saber que cualquier tabla se puede desmenuzar en otra, ¿no? Por ejemplo, acá dice clientes. Ahí están los campos básicos, ¿no? Código, nombre, apellido, teléfono, estado civil, ¿no? Y este campo que se llama teléfono se ha desmenuzado en otra tabla. ¿Y qué información va a tener esa tabla? Disponibilidad, código de ciudad, primer número, último número, portabilidad y otra serie de información. Entonces, esto ya lo hemos visto antes y es lo que yo les comentaba, que cualquier campo o cualquier tabla va a haber siempre un campo que puede volverse una tabla, siempre y cuando queramos que esa información se vea o se pueda observar o obtener de una forma mucho más específica. Y acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, dice base de datos de la biblioteca Crisol. Ya que este es un ejemplo que también lo comenté, volviéndole a hacer propaganda a la Feria Internacional de Libros. Les comentaba que ya el día viernes, creo que este viernes inicia. Y sería bueno que vayan a visitarnos. Es un evento muy bonito. Pueden comprar sus entradas online. No es caro, está la entrada lunes, creo a miércoles 3 soles y luego está 7 soles. Si eres maestro hay descuento. Si eres estudiante también hay descuento. Entonces es un evento bastante bonito, ¿no? En el cual pueden ustedes visitar. En Jesús María. Si no me equivoco es el Parque Próceres. Bueno, entonces dice base de bibliotecas Crisol, ¿no? Entonces, en ese contexto, o en esta base de datos de Crisol, tener en cuenta detalles básicos.
que el hecho de que se llame crisol no significa que todas las bases de datos de todas las tiendas que se llamen crisol van a ser iguales. ¿También? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿no? Yo creo una base de datos por un colegio. Y eso no significa que esa base de datos, como es para un colegio, quiera decir que esa misma base de datos va a funcionar en otro colegio, ya que en otro colegio hay otra realidad, hay otro contexto, hay otra información, hay otras entidades. Entonces, es ahí donde lo recomendable es crearlo de cero, porque ponerse a modificar va, en algunos casos, si uno no tiene la experiencia, se va a demorar más. Entonces, por donde lo veas, lo más recomendable es crear la base de datos en blanco, o sea, de cero, ¿no? Desde que no hay ninguna información. Entonces, por eso que cuando creamos algo, tiene que ser en específico, ¿no? Entonces ahora le puedo decir esto, ¿no? Base biblioteca Crisol y vamos a ponerle un lugar, ¿no? Por ejemplo, la del Mall del Sur. Por dar un ejemplo, ¿no? Ya que hay Crisol en, por decirnos, Centro Cívico, en Miraflores, en X lugar, ¿no? Y esa base de datos, que igualmente se llama Crisol, en otro lugar no va a tener las mismas, llamémoslo, requisitos, las mismas necesidades que tenga la de Mall del Sur, porque son contextos distintos, ¿no? Ahora, puede darse el caso que tengan similitudes, ¿no? Pero en la mayoría de casos no sucede eso. Por eso que crear una base de datos, lo ideal siempre va a ser crearlo de cero, ¿no? Ya. Entonces ahí tenemos tres tablas. Una se llama clientes, otra se llama consultas y otra se llama libros. Entonces aquí venía la disyuntiva, ¿no? Vamos a ver vamos a borrar esto un rato. Ya que también habíamos visto que una base de datos puede tener más entidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué faltaría acá? ¿Qué otra base de datos faltaría? Por mencionar las que faltan, ¿cuáles serían? ¿Qué más tablas? Disculpe, no base de datos, tablas. ¿Qué otras tablas faltarían? ¿Cuál sería, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. Correcto, muy bien. Empleados, claro. ¿Qué otra más? ¿Qué otra más faltaría? Podría ser editoriales, Editoriales. A ver. claro, o proveedores. Proveedores creo que me parece más correcto. Ya que editoriales, si bien tiene que ver, pero me suena más que tenga que ver con el libro. O sea, eso sería ya los campos del libro, ¿no? Ya que si esta tabla hiciéramos su lista de campos, ¿qué vendría? Código del libro, nombre del libro, autor, cantidad de páginas, procedencia y más y más y más información. Entonces ahí entraría lo primero que mencionaste, ¿no? Ahora, editorial podría estar como un campo dentro de mi tabla libros, pero para este caso vamos a considerarlo como si fuera una tabla más, ¿no? En la cual se hace una tabla de repente con toda la información ya más específica del editorial. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Que es la parte más pesada, que es el análisis. Que un campo puede ser una tabla, ¿no? Podemos considerarlo como una tabla como lo podemos considerar como un campo. Eso ya depende de la persona que lo esté realizando, ¿no? Y entonces mencionó uno más. Vamos a considerar que esta es una base. Vamos a considerar que esta es una base de datos más compleja en la cual de repente ya no intervenga el lugar, sino es una base de datos de toda la empresa. Entonces, si es para toda la empresa, ahí podríamos colocar acá estos sucursales, ¿no? Lo estoy haciendo así a manera de ejemplo. Sucursales.
sucursales. Una base de datos mucho más compleja, ya que estamos hablando ya con sucursales, así como la de la peluquería, ¿no? Entonces, podemos ver que hay varias tablas, ¿no? Ya tengo cuántas, 3 4 5 y 6. ¿Sí? Entonces, ahora viene la pregunta. Para poder relacionar todas estas tablas, que ya tengo 6, ya no son 3, es donde nosotros tenemos que discernir. eh, Tenemos que discernir qué tablas se van a conectar o qué tablas se van a relacionar, porque no es que todo se va a relacionar con todo. Entonces ahí es donde viene entrar el análisis, ¿no? Ahora, por ejemplo, si les preguntara qué tabla se relacionaría con clientes. ¿Sí? ¿Qué tabla se relacionaría con clientes? Ya que luego vamos a crear flechitas, vamos a crear relaciones. ¿Con qué tabla se relacionaría? Nombre, apellido, edad, milagros son los campos dentro de clientes. Lo que estamos viendo ahorita es con libro, por ahí comentar. Vamos a ver. Recuerden que es bueno equivocarse, no necesariamente todo nos va a salir bien. Y vamos a comentarlo, ¿no? Porque el punto es aprender. Por ahí leí libro, ¿no? Relacionarlo así, creo. Cliente libro. Ahorita lo analizamos. Sí, Alexandra, ¿querías preguntar algo? Ah, ya. Ujú. Lo que estamos haciendo ahorita, sí, ahorita lo que estamos haciendo es que dentro de una base de datos, todas las tablas, así como hemos hecho en las clases anteriores, las hemos creado. Pero todas esas tablas tienen que tener una relación, ya que todo es una única base de datos. ¿Sí? Dentro de nuestro archivo, todo debe funcionar como si fuera uno solo, o sea, una sola entidad. Entonces, para eso hay que relacionarlas. Hay que relacionarlas internamente, ¿no? Esa parte la vamos a ver todavía más tarde, pero la parte más pesada es lo que estamos haciendo, que es el análisis. Entonces estamos viendo qué se va a relacionar con qué, porque si no hiciéramos eso, nosotros lo entenderíamos así, ¿no? Que por ejemplo, cliente se va a relacionar con todo, ¿no? Se va a relacionar con sucursales, se va a relacionar con las editoriales, se va a relacionar con las consultas, se va a relacionar con los empleados. ¿Sí? Si no hiciéramos el análisis lo entenderíamos así, ¿no? Que el cliente se relaciona con todo. Y viceversa, ¿no? Que la otra tabla también se relaciona con todo y todo con todo. Ya sucede que así no se hace, ya que aquí hay que implicar bastante la lógica. Entonces, eso es lo que estamos analizando ahorita. Ya, entonces su compañera Gaby por ahí mencionó clientes con libros. Entonces, para eso hay que ponernos a pensar, ¿no? Y acá viene un ejercicio bien práctico, ¿no? Cuando uno ingresa a una tienda, ¿sí? Cuando uno ingresa a una tienda, a una librería, ponte que estás caminando por el Mall del Sur, ingresas a una librería y quieres adquirir un libro. Quieres comprarlo, quieres saber el precio del libro o X cosa, información, ¿no? Detallada del libro. Entonces lo que haces es pasar primero, ya sea por una consulta, que es la tabla que tenemos justamente ahí, o ya sea recurrir a un empleado, ¿no? Ahorita vamos a analizarlo también. Entonces, si yo les preguntara, cuando ustedes compran un libro, ¿ustedes hacen un trato directo con el libro? ¿O hay una entidad o un intermediario, ¿no? Entonces, ¿el intermediario cuál sería entre la adquisición del libro? Entre el libro y el cliente. Vendría a ser mi tabla que se llama... ¿Cuál sería mi tabla? La tabla consulta. El intermediario entre el producto, ya sea un libro, ya sea un objeto, X cosa que uno compra, es la consulta. Entonces, el cliente, para poder adquirir un producto, que en este caso es un libro, no hace un trato directo, o sea, no tiene una relación directa con el libro, sino hay un intermediario. ¿Y quién es ese intermediario? La empresa, ¿no? O sea, Crisol, que está representada por las consultas. Entonces, clientes
no se relaciona directamente con el libro. ¿Por qué? Porque nuevamente el cliente no hace un trato directo con el libro. Otro ejemplo. Por ejemplo, si acá dijera alumnos, en vez de clientes, no, alumnos, alumno. Y por acá dijera profesor en el instituto. ¿Yo hago un trato directo con ustedes o hay un intermediario? ¿Mm? Ustedes como alumnos y yo como docente, ¿yo hago un pacto directo, un trato directo con ustedes o hay un intermediario? Claro, hay un intermediario, ¿verdad? ¿Y ese intermediario quién sería? El instituto. Obviamente acá sería las clases, ¿no? En vez de consulta sería la consulta por una clase o ponerle clases, ¿no? Entonces, de esa manera se están relacionando. Entonces ya queda descartado que clientes no se relaciona directamente con el libro, sino el cliente lo que hace es primero generar una consulta. Primero genera la consulta y la consulta, ¿a qué tabla se va a redirigir? ¿A sucursales, editoriales, empleados o libro? Claro, el libro. A ver, hay que entenderlo, ¿no? El cliente llega, pregunta por el libro y dice, quiero saber, por ejemplo, qué libros han llegado este año o este mes. ¿Qué libros están de temporada? ¿Qué libros están en descuento? Ya que este mes hay un montón de descuentos. Entonces va a buscar la información que se encuentra en libros. ¿Se entiende? Ahora repito. El cliente ingresa al lugar, a la tienda, y la pregunta es una consulta. Y esa consulta va a buscar la información, obviamente los libros, ¿no? Otro ejemplo, una biblioteca, ya que esta es una tienda de libros, ¿no? Cuando tú llegas a una biblioteca, hay una persona que te atiende y esa persona tú le preguntas, ¿no? El código de tal libro, ya casi se hacen las búsquedas en las universidades que tienen bibliotecas, Universidad de Biblioteca de Lima también, y la persona va a ir a buscar el libro, ¿no? Que uno está solicitando. Entonces, la relación quedaría de esta manera, ¿no? Clientes se relaciona con los libros, sí, pero no directamente. O sea, no se relaciona así. No se relaciona de esta manera. ¿Por qué? Por lo mismo que acabamos de analizar, ¿no? La persona no tiene un trato, más o menos para que se den una idea, directamente con el libro. Sino primero genera una consulta o hace una consulta, una pregunta, un requerimiento y ese requerimiento averigua sobre el libro, ¿no? Y así obtiene la información. Ya sigamos con el análisis. Ahora, la tabla empleados, ¿con qué se va a relacionar? Con los clientes, con las consultas, con el libro, con editorial, con sucursales, ¿con qué se relacionaría los empleados? O sea, entiéndase por las personas que están que trabajan, ¿no? Dentro de la librería. ¿Con quién se relacionaría? Claro, con los clientes, correcto. Muy bien. Y aquí se vuelve un poquito como si fuera rutas. Por ejemplo, lo que acaba de mencionar su compañera Milagros está bien. El empleado se relaciona con los clientes, correcto. Pero nuevamente no se relaciona directamente, sino mediante qué? Mediante la consulta. ¿Se entiende? El empleado, o sea, la persona que atiende, se relaciona con el cliente, pero no directamente, sino mediante la consulta. Entonces, véase la importancia que tiene esta tabla. La tabla consulta es una tabla importantísima en la mayoría de tiendas, de empresas en las cuales haya un cliente y haya un producto. Y esa tabla ahí es la que más importancia, la que mejor tiene que estar elaborada, ya que es como la que conecta el resto de información. Sigamos viendo. Por ejemplo, empleado se relacionará con editoriales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Con quién se relacionará editoriales?
Claro, entonces vamos a ponerlo por acá, para que haya una flecha para arriba, con los libros. Ujú, con los libros. Los sucursales se relacionará con los clientes, con las consultas, con los libros, con los empleados, con los editoriales. ¿Con qué se relacionará las con sucursales? consultas también. Ujú, claro, vamos a relacionarlo también con consultas. Una vez que se ha hecho este trabajo, puede ser que esté bien como puede ser que esté mal. ¿Y de cómo sabemos eso? Lo primero sería, obviamente, cuando ya esto se haya elaborado y se comience a elaborar las consultas, ahí donde ya lo ponemos a prueba. Y si a la hora de hacer las consultas, las preguntas, el análisis que hemos hecho está correcto, pues las consultas van a salir bien. Pero si al hacer el análisis esto está mal, entonces hay que rehacerlo. Por ejemplo, para un primer ejemplo, o para un primer vistazo, ahí lo que acabamos de hacer está bien. Pero si esto lo hiciéramos más en específico, aquí hay errores, aquí hay problemas. Pero por un primer plano, digamos que está bien. Por ejemplo, ¿qué errores habría en esta base, en este análisis? El primer error habría que, por ejemplo, yo te pregunto, ¿el personal de limpieza dentro de la empresa tiene una relación con las consultas y el cliente? No, Ajá, entonces ahí, ¿qué necesitaría? Que esta tabla de empleados se divida, ¿no? Habría personal de limpieza, personal de atención, personal de atención y de repente personal seguridad, ¿no? Entonces esta tabla habría que dividirla en otras. ¿Por qué? Porque el personal de limpieza no se relaciona, sino es el personal de atención. ¿Y cómo relacionamos el personal de limpieza a nuestra base de datos? Entonces habría que crear otra tabla que pueda hacer ese tipo de relación. Y entonces eso ya requiere más análisis, ¿no? Saber qué se va a relacionar con qué. Es como un rompecabezas también. Entonces es ahí la parte más pesada de todo lo que es base de datos, ¿no? Ponernos a pensar de qué manera vamos a crear esto para que pueda funcionar, para que todo dentro funcione como uno solo. Entonces, eso siempre, siempre, como les comento, es lo que más demora. No es la creación en sí del documento, porque el documento ya es crear, generarlo, ¿no? O sea, ponerlo en físico, por llamarlo así, ¿no? Elaborarlo en un documento. Como ya lo hemos hecho anteriormente, era más rápido, pero esto siempre es lo que más va a demorar. Entonces, conclusión, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Que mi tabla de consultas siempre va a ser la que más importancia le vamos a dar, ¿no? Por eso que les muestro esta imagen de salud, porque si nos damos cuenta acá, cuando tú haces una consulta a un hospital, mm, a ver, ¿cómo se llamaría? A una organización como lo es salud entrega estos papelitos, ¿no? Si ustedes atienden de salud, entrega esto. En la cual dice cita, ¿no? Es una cita que ha sido generada en el mismo lugar o por vía telefónica, en las cuales te muestra varias información. Cada ítem que ven ahí es un campo. Tenemos el campo fecha, campo hora, campo médico, consultorio, orden y más y más y más campos, ¿no? Entonces toda esta información es solamente de una tabla. Y acá viene otra pregunta. ¿Por qué creen que hay una línea dividida o hay una línea que divide en tres bloques? A qué creen que se deba? ¿Por qué hay una línea que divide los tres bloques? ¿Por qué no es solo una sola? ¿A qué creen que se deba? ¿Se han hecho esa pregunta? Para los que se atienden en salud o algo similar, ¿por qué lo divide en tres áreas o tres bloques? es que en uno están los datos del paciente y en otro los datos del consultorio. Claro, correcto, muy bien. Claro, acá, si nos damos cuenta, es información del cliente. Y acá es información casi netamente de la cita. O
¿sí? Casi netamente de la cita, de que está la fecha de la cita, hora de la cita y más información, ¿no? Dice médico consultor. Ahora, ya para este punto ya tenemos que saber esto y además ya vamos viendo lo que son los campos. ¿Recuerdan que les hablé de los campos llave o los campos que llevan la llave? Que toda tabla tiene un campo que lleva la llave y les comenté que había llaves foráneas. ¿Y cuáles eran las llaves foráneas? Eran las llaves que vienen de otras tablas de las cuales tenían esa característica, ¿no? Solamente que se llaman llaves foráneas debido a que vienen de otras tablas. Entonces, por ejemplo, acá podría haber una llave foránea, por ejemplo la del médico. El médico viene de otra tabla en la cual les está la información del médico, ¿no? O sea, el nombre del médico, de repente su código de médico y más información, ¿no? Su horario de trabajo, su especialidad y cosas así, ¿no? Por acá dice terminalista. Creo que es la persona que atiende, ¿no? Terminalista. Y la fecha en la cual se atendió, o la fecha, mejor dicho, que sacó la cita, ¿no? Y esta es la hora en la cual lo van a atender. Entonces eso es debido a que lo divide en tres bloques, ¿no? Y así es la mayoría de casos. Cuando uno saca una cita o algo similar, hay esa información en la mayoría de casos. Por ejemplo, otro documento extenso es si nos ponemos a analizar, por ejemplo, una boleta. A ver, eso es acá. De Totus, por ejemplo, no es sorpresa que estos documentos que imprime Totus es que cuando te entregas extenso, no sé si se hayan dado el trabajo de leerlo, de ver toda la información que hay acá. Si nos ponemos a analizar más allá de la compra, hay bastante información. Está el lugar, está, creo que también está la persona que te atendió, ajá, está atendido, ajá, ya me mira, está el nombre, la persona que te atendió, la fecha, el local, la hora, hay un código, más allá de los productos que has comprado. También tiene un código de compra para saber si de repente tienes un reclamo, saber dónde se realizó esa compra. Entonces, todos esos boletitos, como están viendo, están divididos en áreas y toda esa información es importante para la base de datos, ¿no? Entonces, a eso se debe, chicos. Conclusión, si esto lo quisiéramos hacer mejor o más específico, esa tabla que la llamamos empleados habría que dividirla en otras tablas, ¿no? Personal de atención, de limpieza, personal de X cosa. Es como, por ejemplo, en otro lado, un colegio. Un colegio hay trabajadores, correcto. Pero todos los trabajadores no hacen lo mismo. Dentro de esos trabajadores hay profesores, hay personal de limpieza, personal administrativo, hay auxiliares, ya que no son profesores, son auxiliares. Y de repente la de profesores lo podemos dividir. ¿Por qué? Porque no todos los profesores enseñamos lo mismo. Hay profesores de comunicación, de matemática, de CT y X cosa. Entonces esa tabla que se llama profesores, nuevamente hay que dividirla, ya que no todos enseñan lo mismo. Y así no podemos seguir dividiendo. Por ejemplo, ¿qué más podemos dividir? Podemos dividirlos, por ejemplo, los que son nombrados y los que son contratados. Entonces la tabla profesores se divide bajo ese criterio, ¿no? Entre los que son contratados y los que son nombrados. ¿Qué más podemos dividirlo? Por ejemplo, según el turno. Va a haber profesores de la mañana, profesores de la tarde y de repente profesores de la noche, ¿no? Entonces todo ese análisis, dependiendo de lo que sea, depende del contexto. Porque no todos los colegios tienen turno noche, no todos tienen turno tarde. Por ejemplo, el Soyer es un colegio que solo tiene un turno, ya que es de régimen GEC, que es jornada escolar completa. Y otros colegios son jornada con turno mañana, turno tarde. Pero no todos son iguales. Hay otras instituciones o colegios que tienen turno noche, ¿sabes? Vespertina. Entonces, a eso es lo que nuevamente recalco, chicos, es que la base de datos no va a ser igual para todos. Así sea un colegio, un instituto, es muy vaga la información. Tiene que ser en específico el lugar, para quién estás creando, para qué estás creando la base de datos. Bueno, entonces, para este ejemplo, yo le planteo algo así básico, ya que entendiendo esto, y el resto sale más rápido o más fácil. Entonces, estas tres tablas me es suficiente para el ejemplo.
mi tabla clientes, mi tabla libros y mi tabla consultas. ¿Qué tablas o qué campos tiene mi cliente? Tiene estos de aquí, ¿no? Ya sabemos que se refiere al código del cliente. Vamos a colocarlo en específico. Ya que así les pedí en el examen, ¿no? Code CLI. Se refiere al código del cliente. Su nombre, su apellido, su teléfono, preferencias, ya que es un campo que tiene que ver con el cliente y saber sus preferencias, ¿no? De repente le gusta literatura gótica, romana, novelas, XX, ¿no? X tipo de preferencia. Correo electrónico y ese tipo de información. Por acá tenemos el código libro, o sea, sobre el libro, ¿no? Su código de libro, su nombre, su editorial, su categoría, autor, fecha de edición. ¿Qué más podríamos colocar? Cuando ustedes compran un libro, ¿en qué más se fijan? ¿O cuál sería un punto de consulta? Por ejemplo, yo en la actualidad compro libros en función de la editorial. Por ejemplo, una de mis editoriales favoritas es esta editorial. Editorial Alma. Así se llama. Es una editorial, si no me equivoco, española. Luego editorial Minotauro. Minotauro. Y la otra que ahora estoy viendo es una que se llama El Zorro Rojo, si no me equivoco. Ya que cuando uno es más allá de leer un libro, le interesa la parte de coleccionista, ya no solo se basa en el libro, ¿no? Sí, también en la editorial. Ya que según eso, el libro puede tener otro, llamémoslo, otro precio, ¿no? Ya que los ilustradores también interfieren en la compra de un libro. ¿Hasta qué punto puede llegar uno, no? En la cual ya te fijas hasta el ilustrador. ¿Qué ilustrador está haciendo tal libro? Y por esa razón compras ese libro. Ya que hay personas que lo compran de esa manera, ¿no? Bueno, o sea, no son todos, ¿no? La mayoría solo le basta con el libro, ¿no? No les es relevante qué editorial lo hizo, si es tapa blanda, tapa dura, primera edición. Entonces son cositas que ya para personas que coleccionan les importa, ¿no? Entonces categoría, autor, fecha de edición. Voy a colocarlo a manera de ejemplo. Cantidad de páginas. No he visto a alguien que compre un libro por la cantidad de páginas, pero vamos a colocarle, ¿no? Por ejemplo, idioma. Idioma, esto sí podría ser. Aunque acá en Perú no he visto que venden libros en otro idioma. Lo he visto en Busca Libre, en libros de Tolkien, que sí lo venden en otro idioma. Pero son muy raros. Al menos acá en Perú comprar un libro que esté en otro idioma. Donde más lo he visto en el británico. El británico vendía libros también, obviamente en inglés, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Drácula en inglés. Comprabas los cuentos de los hermanos Grimm en inglés. Y el idioma. Entonces, conclusión, estas son mis tres tablas con sus campos correspondientes. Y por último, el análisis viene acá, con mi tabla consulta. El código de la consulta tiene que ver con la consulta, correcto. Pero acá hay dos campos que vienen de otras tablas. ¿Cuáles son? Acá hay dos campos que vienen de otra tabla. Por ejemplo, el código del cliente. Ya, vamos a pintarle un color. Vamos a pintarlo rojo, que viene de acá. Y por acá tengo mi código del libro. Vamos a pintarlo otro color. Morado. Que viene de acá. Código del libro. Y acá viene algo importante. ¿Por qué es necesario que esta tabla consulta tenga este campo duplicado aquí y este campo duplicado acá? ¿Por qué se tiene que duplicar un campo? Porque al duplicarlo es ahí donde se genera la relación. Tienen que tener campos en común para que se pueda generar o crear la relación. Es como un identikey. Como este campo es idéntico a este campo, ahí se puede crear una relación. Como este campo es idéntico a este campo, se puede crear una relación. Llamémoslo un puente. Tiene que haber algo en común para que se puedan relacionar. Y no es muy alejado en la vida, ¿no? También cuando tú conoces a una persona, tiene que haber algo en común. De repente la música.
Hay personas que se juntan por la música, otra por afinidad de literarias, X cosas, ¿no? Siempre va a haber algo en común que junta a dos personas, ¿no? Entonces acá también tiene que haber algo en común para que se puedan relacionar estas tablas. Otro detalle importante, no necesariamente ambos campos tienen que tener el mismo nombre. ¿Qué quiero decir con esto? Acá se llama code CLI y acá se llama código CLI. Entonces, tienen distintos nombres. Y ese será un motivo para que no se puedan relacionar y la respuesta es que no. Sí se pueden relacionar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente ambos campos tienen que tener el mismo nombre. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener necesariamente igual? Es la información que tienen internamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al crear esta tabla, por ejemplo, yo acá en código de cliente tengo así, code, code-cli01, code-cli02, code-cli03. Y en la otra tabla también tiene que estar así, code-cli01, code-cli-02 y code-cli-03. Pero ¿qué pasaría si acá de repente lo escribí de otra manera? Así, código-cli01, código cli02 y código cli03. Ahí ya no se pueden relacionar ambas tablas. A pesar de que tengan el mismo nombre, no se puede generar. ¿Por qué? Porque es como que acá tengo papas y acá tengo camotes. Por lo tanto, no es lo mismo. No se pueden relacionar. Tienen que tener necesariamente la misma información. Si acá está así, acá también tiene que estar igual. Y eso no es motivo para que acá tú lo escribas de otra manera. Acá puedo colocar código, puedo dejarlo así, de X forma, y sí se pueden relacionar ambos campos. Pero como recién lo estamos viendo, o recién vamos a ver esto, vamos a suponer que sí es necesario, para que puedan identificarlo mucho más rápido. ¿Cómo? Si acá yo veo code-cli, entonces ya sé que esto se va a relacionar con esto. ¿Por qué? Porque tienen el mismo campo en común. Por acá de igual manera. Si acá dice código de libro y acá también dice código de libro, se van a relacionar. Ahora, cuando tú relacionas campos, no es que solamente se relaciona el campo, sino se relaciona la tabla. ¿Sí? Se relaciona toda la tabla. Solamente que tienen que tener un campo en común. O sea, esta tabla consultas se relaciona con la tabla libros, sí. Pero ¿cómo? Teniendo un campo en común. Y teniendo ese campo en común ya queda de esa manera, ¿no? Ya quedan las tres tablas relacionadas. Ahora, ¿estas tres tablas funcionan como una base de datos? Sí. Solamente que no se está relacionando todo con todo directamente. Pero sí está relacionado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo deseo saber quién es el cliente que compró libros en el idioma inglés, ¿lo puedo saber? Claro que sí. Ya que voy a saber, por ejemplo, quiero saber si Pedro compró un libro en idioma inglés. ¿Qué interviene ahí? Interviene la consulta, interviene el nombre del cliente y interviene el idioma del libro. Entonces es ahí donde todo esto funciona como uno solo, o la importancia de que todo funcione como uno solo, porque eso de ahí que acabo de hacer es una consulta. Otra consulta, quiero saber qué libros ha comprado la persona que tiene el número celular 0284322. Ah, entonces ahí nuevamente la consulta, interviene el celular, porque estoy preguntando el celular. Y que dije qué libro, ¿no? ¿Qué libro compró? Entonces, ese tipo de consultas, que es de lo más normal, es de lo cotidiano, o dentro de lo normal, que uno puede preguntar o puede consultar. Entonces, para esto que vamos a ver ahora, sí necesito que ustedes la primera parte del módulo la hayan dominado, la hayan entendido bien, que es la parte de la creación de tablas y los campos, para lo que vamos a ver ahora y en adelante se les haga más fácil.
porque es un complemento, no es algo distinto a lo realizado anteriores clases, sino ya se va volviendo, llamémoslo un poco más complejo nuestro archivo. Sigamos. Entonces, dentro de Access, esto tiene una herramienta que se encuentra dentro de herramienta de base de datos y se llama relaciones, que es este símbolo que ven acá. Relaciones, herramienta base de datos, relaciones. Y dentro vamos a tener tablas. Por ejemplo, esta es la de la última que vimos, que es la de la peluquería. Teníamos una tabla clientes, una tabla estilistas y teníamos una tabla citas. Por ejemplo, acá dice código del cliente. ¿Con qué se va a relacionar? Con el código del cliente. Por acá dice código del estilista. ¿Con qué se va a relacionar? Con el código del estilista. Y por último la cita que tiene su propia llave. Entonces, nótese que este campo tiene su llave aquí y tiene su llave acá. Pero cuando pasen a esta tabla o lo relacionamos con esta tabla, estos campos de aquí tienen una llave que se llama llave foránea. O sea, este simbolito que estoy colocando son campos que llevan la llave sí, pero llevan una llave foránea. Y eso Access no lo coloca o no lo muestra visualmente, pero tienen que entenderlo así. Que son campos que llevan llaves foráneas. ¿Por qué? Porque son campos que en sus respectivas tablas llevan la llave. A eso se debe. Entonces ya tengo mis tres tablas aquí. Cita, clientes y estilistas. ¿Qué prosigue o qué sigue? Dice, para poder realizar una relación tenemos que seleccionar el campo de una tabla y arrastrarlo hacia el campo de la otra tabla. Quiere decir que seleccionas, por decir, este campo con clic izquierdo y lo arrastras hacia la otra tabla. Seleccionas el campo, clic izquierdo y lo arrastras hacia la otra tabla. Y cuando hagas eso va a aparecer lo siguiente. Va a aparecer esta ventana. Va a aparecer esta ventana en la cual te dice lo siguiente: modificar relaciones. Y dice clientes, cita, código del cliente y código del cliente. Ahora, entonces, ¿esta tabla se va a relacionar con la otra tabla? Sí. Por mi tabla clientes, que es la que está por acá, y mi tabla cita, que es la que está, bueno, no se ve en la fotocaptura, se van a relacionar, sí. Pero ¿cómo? Teniendo el mismo campo en común. Y acá viene lo que dije anteriormente. A pesar de que no tienen el mismo nombre, porque acá dice código cliente y acá dice código del cliente. Eso no significa que no se puedan relacionar, ya que lo que importa es lo que llevas en el interior. Lo que importa es la información que tiene internamente cada tabla. Repito, que si aquí en código del cliente está... ¿Dónde está? Lo borré. Uy, lo borré. Si aquí en código de cliente te habla CodeCli 01, CodeCli 02, CodeCli 03, acá también tiene que estar de la misma manera. Porque si está de otra, no se va a poder generar la relación. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos por acá? Tres cosas o tres características, tres cosas importantes que hay que saber también. La primera se llama exigir integridad referencial, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Sí, Diego. ¿Podrías escribirlo, por favor? Se te escuchó muy entrecortado. Ah, el código. El código que se encuentra en esta tabla tiene que ser el mismo que está en la otra tabla. A ver, voy a abrir esa base de datos, a ver, para que lo vean. A ver, un momento, vamos a abrir esa base de datos. A ver. A ver, por ejemplo, acá tengo las tres tablas que acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, acá está la de estilistas, clientes y citas. Entonces, acá cerré una. Sí, cerré la de citas. Acá está. Ya listo. Entonces, mira,
acá en estilistas, el código del estilista está de esta manera. EE01, EE02, EE03 y EE04. Entonces, para que yo pueda relacionar esta tabla con citas, el código del estilista tiene que estar de igual manera, así como está acá, y no necesariamente el mismo nombre del campo. Por ejemplo, acá dice código del estilista y acá dice, bueno, acá tiene el mismo nombre, pero no necesariamente tienen que tenerlo, o no, sí, no necesariamente el mismo nombre. Pudo haber sido acá código estilista y acá código el estilista, y sí se van a poder relacionar. ¿Por qué? Porque tienen la misma información. Acá es E01 y es lo mismo que está por acá. Lo mismo sucede con cliente. En cliente está de esta manera: CDC1, CDC2, CDC3, CD5. Y acá en la cita está de igual manera: CDC1, CDC2, CDC3, CDC5. Entonces tiene que tener esa información idéntica para que se pueda generar la relación. ¿También? Eso es lo que está explicando acá en la diapositiva. Continúo. Ya, entonces estaba mencionando esto. Lo que es exigir integridad referencial, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Ahora, ¿es necesario que los tres casilleros lo marquemos? Y la respuesta para la primera sesión es, vamos a decir que sí. Y ahorita les explico por qué. Primero, exigir integridad referencial. ¿Qué significa o para qué sirve este casillero que es importante? Más importante que los siguientes dos. Porque el exigir una integridad referencial significa que nosotros estamos solicitando que Access verifique que lo que se encuentra acá es lo mismo que se encuentra acá. Porque si tú no le das clic acá, va a poder crear la relación. Pero si no son la misma información, a eso se le llama relación débil. Entonces aquí estamos viendo que existen dos tipos de relación: las relaciones sanas y las relaciones tóxicas, ¿no? No, mentira. Relación débil y una relación fuerte. Entonces depende de ti qué tipo de relación quieres, ¿no? Si quieres una relación débil o una relación fuerte. ¿A qué le llamamos relación fuerte acá en Access? Se le llama relación fuerte cuando se exige esto, una integridad referencial. ¿Y para qué más me sirve? Sirve para que la relación fuerte tenga una connotación, y que son estos numeritos o este símbolo que ves acá. Esto significa uno y esto significa muchos. Entonces aquí hay una relación de uno a muchos. Y esa es una característica de la relación fuerte. Pero en cambio, la relación débil es simplemente una línea que los relaciona. Pero Access no está verificando si lo que se encuentra en un lado es lo mismo que está en el otro lado. Entonces, importante esto. ¿Por qué nuevamente? Porque en la base de datos es fundamental que tú sepas o que lo que se encuentra en un lado es lo mismo que está en el otro lado, ¿no? Es como, por ejemplo, que yo te diga, tú estás llenando un formulario, ponte que te piden tu código y tú colocas tu código por decir CDC1. Y la persona que va a llenar que va a pasar lo que tú escribiste en la base de datos lo escribe de otra manera. Entonces tiene que estar de igual manera para que obviamente estemos hablando el mismo idioma. Porque si no, puede tergiversarse, hallar información errada, ¿no? Información equivocada. Entonces acá viene otra pregunta. Entonces, ¿para qué me servirían las relaciones débiles? ¿Qué función cumple una relación débil? ¿O cuál es la utilidad que tiene? Y eso más adelante les digo, ¿no? Primero hay que verla fuerte y luego ya les comento para qué sirve la relación débil. Luego tenemos actualizar y eliminar datos. Actualizar y eliminar. ¿Para qué sirve o para qué nos importa saber esto? Porque cuando tú has realizado una relación fuerte en la cual has exigido la integridad referencial, ¿qué significa?
que lo que está en un lado es lo mismo que está en el otro, cuando tú le das clic en actualizar y eliminar, o solo en uno, significa, por ejemplo, acá en el código del cliente, en mi tabla clientes de repente no se llama Mariel, la persona, y de repente se llama Mauro, por decir Mauro. Entonces, cuando yo guarde esto, en mi cita, automáticamente esa persona le va a cambiar el nombre. O sea, lo va a actualizar como dice el nombre, como dice la opción. Esto de acá. Actualizar. O sea, que toda la información, al haberla relacionado fuertemente, se va a actualizar. O sea, quiere decir que si yo cambio algo, un dato se va a modificar en la otra tabla. Eso es lo que representa si yo le doy check. Y eliminar de igual manera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si acá en mi base de datos, mi cliente, por ejemplo acá, lo elimino, supongamos que ya no está en la empresa, entonces la cita, al ya no pertenecer a la base de datos, automáticamente lo va a eliminar. Y eso es lo que representa esta opción de eliminar en cascada los registros relacionados. O sea, quiere decir que lo va a desaparecer de toda la base de datos. ¿Y eso cómo lo logramos? Cuando tú le das check en los tres. Entonces, a veces uno de manera rápida dice, denle check en todo, ¿no? Pero a veces no explican el por qué, ¿no? ¿Cuál es la utilidad o cuál es la importancia de darle check a los tres, ¿no? Entonces, ya les he explicado qué importancia cumple darle los check en los tres, ¿no? Ya, después del corte lo voy a volver a repetir porque esto es importante. Bueno, siendo las 8 de la noche, voy a hacer el primer corte. 10 minutos de break, tomar un poco de agua y continuamos. Primera pausa. Ya listo chicos, continuamos. A ver, me había quedado explicando esta parte de aquí, que es lo que más importante del día de hoy, que son las relaciones. A ver, recapitulando. Mencionaba que existen dos tipos de relaciones, que son las relaciones débiles y las relaciones fuertes. ¿Y cuál es la que nosotros vamos a utilizar más? Obviamente que las relaciones fuertes. ¿Y qué incluye la relación fuerte? Incluye estas tres opciones, que es exigir integridad referencial, actualizar y eliminar. ¿Qué significaba lo de exigir? Significa que Access va a corroborar, va a verificar que lo que se encuentra en un lado es lo mismo que se encuentra en otro lado. ¿Qué más? Actualizar y eliminar. Significa que si yo en una tabla cambio un dato, un nombre, un apellido, algo, en la otra tabla también se va a modificar. Y eliminar de la igual manera. Si yo elimino una persona, en mi otra tabla también se va a eliminar. Entonces, de forma general podemos decir que necesariamente los tres checks se tienen que marcar. Porque es algo que obviamente casi siempre se va a cumplir, ¿no? Que lo que en un lado esté en el lado del otro, correcto. Que se actualice de igual manera. Porque si no se actualizara, yo en un lado, por ejemplo, en mi tabla de clientes de repente se llama María y en mi otra tabla le he puesto Mario, por decir. Entonces esa información se tiene que actualizar. Porque si estamos hablando de la misma persona, entonces tiene que tener el mismo nombre. Y en eliminar de igual manera. Eliminar de igual manera. Si yo elimino a una persona de mi tabla clientes, entonces esa persona ya no va a tener una cita porque ya no es un cliente. Entonces esas cositas hay que siempre marcarlas, ¿no? De forma práctica vamos a decir que sí, ¿no? Que se tienen que marcar. Bueno, ahora que está la mayoría, comento lo del examen. Hay alumnos que todavía no han enviado. En el caso que mencione tu nombre y lo hayas enviado, lo vuelves a enviar por favor. Es Arias, Luana, Catherine, Patricia Larios, Alexandra, Manuel y Juan Miguel. No, las personas que he mencionado, en el caso me lo hayan enviado, por favor me lo vuelven a enviar. Y si en caso no lo han enviado,
Envíelo en el transcurso de esta noche, por favor, para completar lo de las notas. Ahora, ahora, concerniente a los que han presentado, y les digo su nota, ya que está en el aula virtual, ahí está, mira. No, este no es. Ahí, este de acá. Ya ahí lo voy a decir. Está en el EDUCIS. A ver, comento. De la primera práctica, la mayoría ha sacado 20. Diego 20, Gabriela 20, González Robert 20, Gustavo, Gus- Gustavo Guayas 20, Ángela y Lili también, Jessica y Diana de igual manera, Fabricio 18, Yamile 18, Milagros 18 y por último Marianela 20. Profesor, ¿el examen dónde está? El examen Alexandra, a ver, es este documento aquí. Te lo voy a pasar por interno, ya, te lo voy a pasar por interno ya que es una tabla que tienen que crear de una farmacia. Sí, ya te lo comento después de clase, por favor, te comunicas conmigo después de clases, ya sea por interno. Y a Kemi también 20, ¿verdad? Discúlpame. Discúlpame, a Kemi, ya que como no estabas no te había mencionado. Sí, también tienes 20 en tu evaluación. Y entonces con las personas que he mencionado, por favor se comunican conmigo por interno. Repito quiénes son: Arias Luana, Catherine, Patricia, Alexandra, Manuel y Juan Miguel. Repito, si en caso lo han enviado, por favor lo vuelven a enviar. Y si no lo han enviado en el transcurso de la noche de hoy día, por favor enviarlo en la brevedad del tiempo, para cerrar ya la primera parte. Bueno, continuamos. ¿Dónde está esta información? En el EDUCIS. Ingresan igual con su correo, su usuario y contraseña, para que puedan ver su nota en la página. Bueno, sigamos viendo. Entonces, una vez que se ha hecho esto, se ha exigido la integridad, la actualización y la eliminación. Lo que procede sería darle clic en aceptar. ¿Está bien? Lo que procede sería darle clic en aceptar. No lo habías enviado, Luana. Ya, discúlpame, Luana. Sí, yo acabo de ver que sí lo habías enviado. Ok. Ya, sigue mencionando. Entonces, procedemos a actualizar. Y una vez que se ha hecho la relación, va a quedar algo así. Así como están viendo acá. Donde la tabla clientes se ha relacionado con las citas y estilistas también se ha relacionado con las citas. Ahora, esto de aquí es como se vería en Access. Y esto de aquí es como lo hemos analizado, digamos, en papel, ¿no? Pensando. ¿Es lo mismo? Sí. Solamente que acá está solamente con lógica. Y aquí está cómo debería verse en Access. Cómo debe quedar en Access. Ahora, ¿cuál es el orden? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Yo por lo general coloco de esta manera. Algunas veces esta tabla por el otro lado. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Cómo quieres colocar tus tablas, ya que ya están relacionadas. Ahora, paso a explicar qué representa o qué significa estos numeritos y este símbolo. Ya presten mucha atención con esto. Ya, hasta este punto las relaciones ya ha sido creada. Y este numerito y este símbolo, eso lo agrega automáticamente cuando la relación es fuerte. Y aquí paso a explicarte que existen dos tipos de relaciones. O sea, más allá de las fuertes y débiles, existen otros dos tipos más, que están en una subcategoría, que viene a ser las relaciones de uno a uno y las relaciones de uno a muchos. Dentro de las relaciones fuertes se divide en dos bloques, en relaciones de uno a muchos y en relaciones de uno a uno. Ya, ¿cómo es eso? Vamos a hacer un dibujito por acá. Ya, relaciones. Estaba mencionando que existen relaciones débiles y relaciones fuertes, ¿no? R débil y R fuerte. Y dentro de las relaciones fuertes hay otras dos categorías. ¿Cuáles son?
la relación de uno a muchos y de uno a uno. Así quedaría. O sea, dentro de las relaciones hay débil y fuerte. Y dentro de fuerte hay de uno a muchos y de uno a uno. Entonces, ¿qué tipo de relación se ha creado acá? Se ha creado una relación de uno a muchos. ¿Y qué significa o representa esto? Significa, ¿sí, Alexandra? ¿Querías preguntar algo? No, ya. Significa que un cliente, no hay problema, que un cliente puede tener muchas citas. ¿Está bien? Así hay que leerlo. Que un cliente, un cliente puede tener muchas citas. ¿Eso es correcto? Claro que sí. Un cliente puede sacar, por ejemplo, una cita en la mañana, otra cita en la tarde, otra cita mañana, pasado mañana, XXX veces, ¿no? Entonces, esto es correcto. Y por acá, un estilista puede tener muchas citas, eso también es correcto. Un estilista puede tener nuevamente citas en la mañana, en la tarde, en la noche, dentro de 2 días, dentro de 3 días, correcto. Entonces, un estilista puede tener muchas citas. ¿Está bien? Repito. Un cliente, ¿sí? Un cliente puede tener muchas citas. ¿Eso es correcto? Claro que sí. Siempre hago mención o recalcar que tienen que basarse en su lógica. ¿Un cliente puede tener muchas citas? Claro que sí. El cliente puede acudir a la peluquería y sacar una cita en la mañana, en la tarde, en la noche, pasado mañana. ¿Por qué? Porque de repente en la mañana va para cortarse, en la tarde para de repente hacerse algo en las uñas, en los pies, X cosa, ¿no? Y el estilista de igual manera. Puede ir en la mañana para pintar, en la tarde para cortar y también XX cosa, ¿no? Entonces, hasta ahí el análisis es correcto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos que el análisis sea de uno a uno? O sea, que un cliente tenga una sola cita y que un estilista tenga una sola cita. Ya, eso de relaciones de uno a uno ya lo dejo para la siguiente clase. Por ahora me es suficiente con que entiendan esto, que es la relación de uno a muchos. La siguiente clase vamos a ver relaciones de uno a uno. ¿Está bien? Entonces, la relación de uno a muchos es la relación por defecto o la que más se utiliza. Porque, como estamos viendo acá, es algo dentro de lo común o dentro de lo normal, ¿no? Por ejemplo, si acá dijera estudiantes, ¿sí? Si yo acá le dijera número de estudiantes y acá esta tabla se dijera cursos, pregunto, ¿la relación sería de uno a muchos? ¿Qué dicen ustedes? Ahora voy a cambiarle los nombres ahí mismo. Si acá en vez de cliente dijera estudiantes. Y acá en vez de citas dijera cursos. ¿Qué tipo de relación creen que tenga? Uno a uno también. A ver, ¿qué opinan tus demás compañeros? A ver, ¿qué opinas Diego, Gustavo, Ángela, Juan, Katherine, Milagros? La nota de los cursos. Ahorita estamos viendo qué relación tendrían. ¿De uno a muchos o de uno a uno? Que eso solamente son dos posibilidades. O es de uno a uno o es de uno a muchos. Entonces la pregunta de acá es, ¿qué tipo de relación tendrían? La tabla cursos con la tabla estudiante. Ya por ahí su compañera Gaby de uno a uno. Ya por ahí Lili también. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguna idea? ¿No hay más? A ver. Acá el tipo de relación que tienen estas dos tablas es tal cual la están viendo así. ¿Por qué? Porque, a ver, analicemos. ¿Un estudiante puede matricularse en varios cursos? Claro que sí. Por ejemplo, ahorita ustedes están en el módulo experto, ¿no? Pero eso no significa que no se puedan matricular de repente en la carrera de cocina, de informática y de administración y X carrera, ¿no? Ahora,
Si ustedes lo entendieron así, en las cuales era de uno a uno, ¿qué es lo que le estoy indicando a Access? Le estoy indicando que un estudiante únicamente se puede matricular en un solo curso. Eso es lo que representa de uno a uno. Decir que un estudiante solamente se puede matricular en un curso y ya no se puede matricular en otro más. Eso es lo que representa de uno a uno. Ya, pero eso, ese análisis de uno a uno, la próxima clase lo vamos a ver más detallado. Entonces, la mayoría de casos, chicos, va a ser este tipo de relación, de uno a muchos. Y el muchos está representado por el símbolo del infinito, ¿está bien? El símbolo del infinito. Ahora, existe la relación de muchos a muchos, y eso ya le responderé en la siguiente clase. Me hacen acordar. Si existe la relación de muchos a muchos, ya que estamos viendo que existe de uno a muchos, existe de uno a muchos, y faltaría la pregunta si existe de muchos a muchos. ¿Existirá ese tipo de relación? Vamos a ver en otra clase también. Bueno, eso sería todo el análisis de hoy día para poder pasar a Access. Miren todo lo que está desglosado del día de hoy para recién pasar a la aplicación. Ahora voy a guardar esto, ya que esto le voy a ver el día de hoy con todas esas modificaciones que tiene la tabla. Por eso que no lo envío antes, ya que cada clase le agrego más cosas. Y por eso que recién lo subo más tardecito. Bueno, pasemos a nuestra tabla que se va a llamar esta base de datos, que es la que hemos trabajado peluquería, solamente que con otro nombre. Ahora se va a llamar el corte feliz. Y esta es la que vamos a trabajar. A ver, veamos lo que tiene. Ya que el día de hoy no vamos a querer una tabla. Vamos a utilizar la misma, pero vamos a ver las relaciones. A ver, veamos. Tengo mi tabla clientes, código del cliente, nombre, apellido, cumpleaños, tipo, teléfono y dirección. Ya es prácticamente idéntica a la que hicimos la del día miércoles, si no me equivoco. Tiene la misma información o los mismos campos. Un código, un nombre, un apellido, su fecha de cumpleaños, tipo de cliente, celular y dirección. Mi tabla de estilistas tiene código del estilista, apellido, nombre, pago por hora, carne de sanidad, o sea, carne sanitario y frecuencia, o sea, en qué horarios trabaja, diario, interdiario, fines de semana o part-time. Y por último tengo mi tabla cita, código de reserva, código del cliente, código del estilista, o sea, acá hay 3 códigos, pero ya sabemos que la del código de reserva es el código que lleva la llave. El código de cliente y código del estilista llevan llaves foráneas, porque son los campos que llevan la llave en otra tabla. Fecha de la cita, hora de la cita, lugar y servicio. Entonces, una vez que he analizado esto, procedo a cerrar. Tengo que cerrar primero las tablas. Me pregunta, ¿deseo guardarlo? ¿Deseo guardar los cambios? A darle sí. Lo cierro, deseo guardar los cambios sí, a pesar de que no he hecho ningún cambio, deseo guardarlo. Ah, sí, cambié un nombre, ¿no? Dice a Mario y lo cambié por Mauro, creo. Bueno, ya cerré mis tablas. Esta tabla no significa nada, lo voy a eliminar. Y este teléfono, y este era un ejemplo, que lo voy a explicar luego. Ya, entonces, cita, cliente y estilista. Luego, ¿qué tengo que hacer? Herramienta de base de datos, relaciones. Y aquí ya están las relaciones. Bueno, a ver, voy a borrarlas. Ya, a ver. Le va a aparecer algo así. Cuando ustedes ingresen acá, va a aparecer algo así. Mis 3 tablas. Mi tabla cita, mi tabla clientes y mi tabla estilistas. Ahora, ustedes lo pueden acomodar como gusten, ¿no? Yo les recomiendo que la de citas vaya al medio. Y estilistas y clientes a un lado. Ahora, si desean también lo pueden dejar así, ¿no? Citas por acá y estilistas por acá. Y eso ya depende de qué orden quiera ustedes cada uno, ¿no? Yo voy a colocar el orden que tiene la diapositiva, en la cual cita está al medio, clientes está a este lado y los estilistas está a este lado. Ya, así está en la diapositiva. Ya, primer paso, ¿qué tengo que hacer?
darle un clic izquierdo a este campo y arrastrarlo hacia la otra tabla. Y cuando ustedes hagan eso, va a aparecer el siguiente mensaje. O sea, va a aparecer esta pestañita. Repito, con clic izquierdo arrastro hacia la otra tabla. Ahí, suelto el clic izquierdo y aparece esta pestañita, preguntándome lo que acabamos de analizar, ¿no? Entonces ya sabemos que yo le tengo que dar clic, clic y clic. ¿Qué pasa si no le doy ningún clic y le doy en crear? Lo que están viendo ahorita es una relación débil. Como están viendo, no tiene ningún simbolito. Simplemente es una línea que está vinculando las dos tablas. Pero no está verificando que lo que se encuentra acá, en este campo, es lo mismo que está en este campo. Esa es la relación débil. Ya, esto no me sirve ahorita. Lo elimino. ¿Cómo elimino? Selecciono la raya. Ahí está, la selecciono y presiono suprimir. ¿Vale? Selecciono la línea, presiono suprimir. O también puedo cancelar, ¿no? Cancelar la relación. Ya lo eliminé. Ya nuevamente. Selecciono acá el campo que voy a relacionar. Clic izquierdo y lo arrastro hacia la otra tabla. Entonces ya sé que le tengo que dar check en los tres. Y acá en la parte inferior me dice qué tipo de relación va a tener de uno a varios. O sea, de uno a muchos. De uno a muchos. De uno a varios. Lo cual es correcto, sí. Crear. Entonces miren, ya se creó la relación de uno a muchos. De uno a muchos. De uno a muchos. Ahora por acá, ¿qué tengo que hacer? De igual manera, tengo por acá código del cliente y código del cliente. Entonces acá selecciono el campo con clic izquierdo y lo arrastro hacia la otra tabla con código del cliente. Me pregunta, código del cliente y código del cliente, correcto. Exijo, actualizo y elimino. De uno a varios. Crear. Y así ya se creó la relación entre las tres tablas y ahora sí ya puedo comenzar a realizar las consultas. Cuando ya se han relacionado las tablas, ya esto funciona como si fuera uno solo. O sea, es como si fuera una tabla grande, solamente que ya involucra todo lo que yo tengo internamente. Entonces, esto es algo que también les hablé en clases pasadas, que todas las tablas en una base de datos se tienen que relacionar. Porque si tú dejas una tabla sin relacionarse con nadie, entonces habría que preguntarse qué función cumple, ¿no? Dentro de la base de datos. Todos cumplimos un rol dentro de una organización, dentro de una base de datos, dentro de una empresa. O sea, no hay alguien que en un trabajo no está haciendo nada, ¿no? O que no tenga vinculación con algo. Normalmente todo se vincula, ¿no? Así sea no directamente, pero es una vinculación, ¿no? Es como por ejemplo el estudiante, ¿no? El estudiante no se vincula directamente con el personal de limpieza, pero no quiere decir por eso de que no cumpla ningún rol. Si hecho sí lo hace, solo que no está relacionado directamente con un estudiante y con un docente, sino con el personal administrativo. Entonces, en conclusión, todo tiene que relacionarse. No puede haber una tabla que esté vacía. Ya, y cuando ya está elaborado esto, esta pestaña ya la puedo cerrar. Cierro la pestaña. Me pregunta, ¿desea guardar los cambios? Sí. Y a partir de ahí ya puedo comenzar a crear mis consultas. Diseño de consulta. Ya, eso también vamos a ver la siguiente clase, que es las consultas. Acá están las consultas. Acá está diseño de consulta para poder crear las preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas? Por ejemplo, a ver, les muestro las preguntas que vamos a ver luego. A ver, ¿dónde está la diapositiva? Uy, la cerré. Ya, a ver. A ver, no las he escrito, oh, sí. Ah, sí, acá están. La de las consultas de mi base de datos que se llama peluquería. Por ejemplo, dice, ¿cuántas citas hay el 14 de julio del 2020 en San Isidro? Dice, ¿cuántas citas hay el 14 de julio del 2020 en San Isidro? Ya, por ejemplo, esto de aquí es una pregunta. ¿Cuántas citas hay el 14 de julio del 2020 en San Isidro? Entonces, ¿qué interviene ahí? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo realizo una consulta?
Lo primero obviamente son las relaciones y a partir de ahí ya puedo realizar la consulta. Diseño de consulta, abro mis tablas, acá están mis tablas, simplemente le doy clic izquierdo, ahí está. Miren, acá está la tablita que les decía que no tiene relación. Ahorita les comento, luego les comento por qué la estoy dejando así vacía. Ya, pero estas tres tablas ya están relacionadas. Entonces a partir de ahí yo ya puedo comenzar a generar mis consultas. Por ejemplo, les decía, ay, nuevamente me olvido, ya la edad. ¿Cuántas citas hay el día 14 de julio del 2020? 2020 en San Isidro. Ya, entonces, ¿cómo hago esta consulta o cómo obtengo esa información? Primero, abrir mis tablas. Y segundo, en la parte inferior selecciono las tablas involucradas. Por ejemplo, me están preguntando sobre las citas y sobre el lugar. Entonces, para esa consulta únicamente necesito saber la información que se encuentra aquí. Entonces, selecciono mi tabla cita. Y me están preguntando sobre qué. Me están preguntando sobre la fecha. Entonces, selecciono la fecha. Por acá, ¿qué puedo abrir? Por acá puedo abrir, por ejemplo, mi tabla de cliente. Cliente. Y quiero saber el nombre de esos clientes. Y selecciono nombre. A ver, detengámonos ahí un rato. He abierto dos tablas acá en la parte inferior. Mi tabla citas y mi tabla clientes. Por la parte de mi tabla citas estoy colocando la fecha de la cita. Y por la parte de clientes estoy colocando el nombre del cliente. Ahora, ¿cuáles son los datos que me... falta una tabla más a abrir. El lugar. Me están preguntando también el lugar. Entonces abro mi tabla citas y mi tabla lugar. Lugar de la cita. Ya, ¿de dónde estoy sacando esto? Esto estoy sacando de la pregunta. Dice, ¿cuántas citas hay el 14 de julio del 2020 en San Isidro? Ya me están preguntando cuántas hay, pero yo también quiero saber el nombre, ¿no? Esas personas que están solicitando esa cita. Entonces, he abierto cita, fecha de la cita, he abierto el lugar de la cita y el nombre del cliente. Ya, esto de aquí no me están dando, lo dejo vacío. Pero esto de aquí sí me están dando. ¿Y qué lugar es? San Isidro. San Isidro. ¿Por qué San Isidro? Porque es así como está en la pregunta. ¿Qué otro dato me están dando? Me están dando la fecha. ¿Sí? ¿Qué fecha? El 14 de julio del 2020. Entonces esa fecha la tengo que colocar en los criterios. Acá, criterio. 14 julio es 07. Y por último del 2020, ¿no? A ver, verifico mi consulta. A ver, 14 de julio del 2020, correcto. Entonces, una vez que todo esto está correcto, o sea, lo has colocado bien, le doy clic en ejecutar. Entonces, ¿qué me está apareciendo aquí? Me está apareciendo todas las personas que tienen cita el 14-20 en ese lugar, ¿no? Ahora, ¿por qué se repite? Porque tienen distintas citas ese día, ¿no? O sea, Mauro tiene citas ese día, pero es sobre otra cosa. Por eso que se está repitiendo. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco algo que de repente no se encuentra? No te va a mostrar nada. A ver, ¿cómo modifico una consulta? Ver, vista de diseño. Al igual como modificábamos los campos, acá también tengo otra, tengo las mismas pestañas y una más, que se llama vista SQL. Pero esa vista de ahí todavía no lo vamos a ver. O mejor dicho, no lo vamos a ver ya que tiene que ver con programación. ¿También? Como es programación no lo vamos a ver. Vista diseño. A ver, nuevamente aquí. Fecha de cita, 14/7/20, lugar San Isidro. Ahora, automáticamente Access le ha agregado estos simbolitos de Michi. No importa si los borras porque igual Access los va a volver a colocar. Ahora, ¿qué pasaría si de repente yo no colocara nada acá? Lo que estaría preguntando ahí es que ¿qué citas hay el 14/7/2020? Y ahí me va a mostrar otra información. Por ejemplo, ahí me muestra San Isidro, Miraflores y me muestra otros lugares.
Por eso que todo parte, ahorita, todo parte de la pregunta. Todo va a partir de lo que te estén preguntando. Por ejemplo, siguiente pregunta. ¿Cuántos estilistas ganan más de 40 soles por hora? Ahora, esto de aquí que yo he generado es una consulta. Y esa consulta se va a guardar en otro apartado. Le voy a clic en cerrar, me dice, ¿quiero guardar la consulta? Sí. Consulta 1. Aceptar. Y acá miren, se ha creado una consulta. Ahora vemos otra consulta. A ver, sigamos practicando las consultas. A ver. Por ejemplo, la siguiente pregunta que dice. ¿Cuántos estilistas ganan más de 40 soles? ¿Cuántos ganan más de 40 soles? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Herramienta de base de datos. Relaciones. Ahí está, automáticamente ya lo agrega porque ya esto ya se ha elaborado. Y paso a abrir lo que me estén preguntando en la parte inferior. Acá en crear diseño de consulta. Y ahí paso a crear mi consulta. Paso a crear mis requerimientos. Abro mis tablas que voy a utilizar. Mi tabla citas, mi tabla clientes y mi tabla estilistas. Y en la parte inferior agrego las tablas. Ahora me están preguntando quiénes son las personas que ganan más de 40 soles por hora. Entonces, ¿qué tabla tengo que abrir? A ver, ¿qué dicen ustedes? De las 3 tablas, quiero saber quiénes son los que ganan más de 40 soles. ¿Qué tabla necesito ahorita? Para saber el pago por hora. Imagina que estás trabajando ahí. Claro, mi tabla estilista, correcto. Abro mi tabla estilista, muy bien. ¿Y qué campo? Pago por hora. Correcto, abro mi campo pago por hora. ¿Ya puedo dejarlo ahí? Sí. Pero ¿qué pasaría si aparte quiero saber el nombre de esa persona? Entonces, abro también mi tabla estilista y agrego el nombre. Para saber cómo se llama esa persona que se le está pagando esa cantidad. ¿Y ahora qué sigue? El criterio. Ya que en criterio utilizo símbolos como por ejemplo más, menos, mayor, menor, interrogación, criterios que se ven en Access de igual manera. A ver, un ratito tengo que cambiarle acá el idioma a mi teclado para poder agregarle lo de mayor. Ya como me están preguntando cuántas personas se les paga más de 40, tengo que colocarlo así. Más 40. Nada más. Eso es todo lo que se le tiene que colocar. Entonces, de esta manera, lo que estoy averiguando es cuántas personas ganan más de 40. Se sobreentiende que es por hora, ya que la tabla lo tiene así, lo tiene por hora. Entonces se sobreentiende que va a buscar en función de lo que le estoy preguntando. Ejecutar. Entonces, ¿qué estoy? Ahorita no me está mostrando nada. Ahora, acá pueden pasar dos cosas. Una, que la consulta esté mal elaborada. O dos, de que no hay nadie que gane más de 40 soles por hora. Ahora, ¿puedo corroborarlo? Claro que sí. Entro a mi tabla estilistas y veo si a alguien se le está pagando más de 40 soles. Y miren, nadie está ganando más de 40 soles. Es por eso que mi consulta no me muestra nada. ¿Está bien? Esto lo coloqué adrede para que sepan ustedes que cuando no les aparezca nada, no significa que se han equivocado, sino que es posible que lo que te han preguntado o hayas preguntado a Access no exista o no hay información que haya encontrado, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo para eso. Porque la pregunta era, ¿cuántos ganan más de 40? Pero yo corroborando o viendo mi tabla, nadie gana más de 40. Todos ganan por debajo de 25. Por lo tanto, mi consulta me está mostrando vacío. Y esto no significa que lo he hecho mal. La consulta está bien y lo he hecho correctamente. Ya, entonces, vamos a modificar la consulta para que muestre información. Por ejemplo, en vez de 40 vamos a ponerle 20. Ya, esta consulta la puedo editar, claro que sí. Ver diseño de consulta. Entonces, en vez de 40 voy a colocarle 20. A ver qué me muestra. ¿Cuántos estilistas ganan más de 20? Ejecutar. Entonces, ahora sí,
hay una persona que gana más de 20 soles y es Frank. ¿Eso lo puedo corroborar? Claro que sí, acá en mi tal estilista. Frank gana 25 soles, correcto. Ahora, ¿qué pasaría si en la consulta quieres ver más información? Entonces tendría que editar mi consulta y añadirle eso que yo quiera saber adicionalmente, ¿no? Ver diseño de consulta y de repente quiero saber por decir, a ver, su apellido, ¿no? Por ejemplo. Entonces abro estilista y acá en nombre coloco su apellido, ¿no? A ver, bajo esta misma lógica, ¿qué pasaría si yo quisiera saber quiénes son las personas que se han atendido con Frank? ¿Qué tendría que agregar? A ver, escúchenme. ¿Qué tengo que agregar para saber quiénes son las personas que se han atendido con Frank? Así, general, de todo lo que se encuentra. ¿Qué tendría que agregar? ¿Qué tabla tendría que agregar para saber de las personas que se han atendido con Frank? Clientes. Ya, mi tabla clientes. ¿Y qué campo? Ujú, claro, depende de lo que quieras saber, ¿no? De repente quieres saber su nombre, quieres saber su código. Depende de lo que quieras saber, ¿no? Vamos a colocarle su nombre. El nombre del cliente. ¿Pudo haber sido el código? Claro que sí. Pero para este caso, el nombre del cliente. Entonces, ¿qué estoy preguntando ahí? Estoy preguntando el estilista que gana más de 40 y además el nombre del cliente. Vamos a ver qué información nos aparece. Entonces, miren, apareció Rosario, el apellido Pastore. ¿Qué significa esto? Significa que Rosario Pastore es la única persona que se ha atendido con Frank y Frank gana más de 25 soles. Entonces, ¿eso lo puedo corroborar? Claro que sí. ¿Cómo? En mi tabla citas. Solamente que como no está relacionado directamente, la tabla cita es el intermediario, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá, ¿qué me pareció el resultado? Rosario Pastore, ¿no? A ver, Rosario Pastore. Sí, apellido Pastore, ¿no? Ah, el apellido de Fran era Pastore. El cliente era Rosario. Ya, entonces, a ver, cliente Rosario. Rosario Pachas, CDC3. Y ella hizo una consulta, o sea, hizo una cita, ahí está, CDC3, ¿con quién? Con el estilista que tiene el código E03. ¿Y quién será ese estilista con el código E03? Oh, curioso, Frank. Es así como visualmente podemos corroborar que lo que hemos hecho está bien. Es un poco complicado, sí, pero tienen que practicarlo para que ustedes mismos puedan saber que la consulta que han realizado en Access está bien o está mal, ya que visualmente lo podemos hacer. Pero es como una especie de laberinto, porque tienes que verificar tus tablas cómo se están relacionando, ¿no? Ya que aquí mi consulta era esa, ¿no? La única persona que se ha atendido con Fran y su apellido de Fran es Pastore es Rosario. Ya, vamos a ver la... ¿Qué escrito en el chat? Dice el nombre. ¿Sí, Milagros? Se te escucha bajito, mira, si podrías hablar más fuerte o escribirlo. Se te escucha bien bajito. Este documento de Word yo se los voy a enviar el día de hoy para que vean todas las consultas, ¿no? Yo las voy a hacer todas, hoy día hasta donde lleguemos, pero ya en su casa de manera de práctica las pueden ir haciendo, ¿no? Hay creo que 10 preguntas sobre esta misma base de datos. El día de hoy les voy a pasar la diapositiva, les voy a pasar esta base de datos y este documento de Word para que vean las preguntas, ¿no? Las consultas. Cuando ya se ha elaborado una consulta, esto de aquí ya lo
ya lo cerramos. Te va a preguntar, ¿quieres guardarlo? Sí. ¿Quieres colocarle un nombre? Sí, ahí, nombre consulta 2, por ejemplo. Aceptar. Entonces ya tengo dos consultas. Ya, cierro esto, porque para hacer las consultas hay que cerrarlo. Ya, a ver, tercera pregunta. ¿Qué dice la tercera pregunta? ¿Quiénes no tienen carnet de sanidad? ¿Quiénes no tienen carnet de sanidad? Así de simple. O sea, obviamente se refiere a los trabajadores, ¿no? No tiene nada que ver con los empleados. Simplemente estoy preguntando quiénes son las personas que no tienen carnet de sanidad. Como que, por ejemplo, llega un día el jefe y te pregunta, ¿no? Quiero saber quiénes son los que no tienen su carnet de vacunación. Una pregunta actualizada, ¿no? Entonces tienes que verificar, tienes que ingresar a tu base de datos, herramienta crear, diseño de consulta, abres tus tablas involucradas. Ya las estoy abriendo todas para que de manera práctica, pero la pregunta es sobre únicamente los estilistas, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen carnet de sanidad? Entonces, mi tabla estilista y mi campo carnet de sanidad. Adicional a eso, ¿qué más quiero saber? Quiero saber el nombre de ese estilista. Y de repente quiero también saber su código del estilista. Así de básico. Su nombre, su código y su carnet de sanidad. Ahora, en criterio, ¿qué tengo que colocar? Acá tengo que colocar sí o colocar no. Porque si recordarán, ese campo era para marcar un check. Y el check o era sí o era no. Y como me están preguntando quiénes son los que sí tienen, tengo que colocar sí. Pero un detalle importantísimo acá, ojo, que cuando coloquen sí, no es este sí, sino tiene que ser el sí con acento, porque es un sí de afirmación, no es un sí ¿cómo se le dice? El if, que es de pregunta, sino es un sí de afirmación. Entonces tienen que colocarlo de esta manera, o sea, con su símbolo con su acento. Ya que si ustedes lo colocan así nada más, sí, no les va a salir. A ver, ejecutar. ¿Ya ves? Dice, no coincide con los tipos de datos o criterios. Hay que colocarle el sí, pero con acento. Ahí está, ahora sí. No sé si se nota, pero ya tiene el acento. No sé si se nota. A ver. Sí se nota una diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Acá aparece un puntito y acá como una raya. Ya, eso es a lo que me refiero. Que el sí que estamos colocando acá es un sí de afirmación, no es un sí de pregunta. Ahora sí, ejecutar. ¿Qué pasó ahora? Y ahora sí. Y entonces ahí me está mostrando quiénes son los que tienen carnet de sanidad. ¿Y quiénes son los que sí tienen carnet? Marcos, Ítalo y Billy. Ya que las otras personas que se encuentran no tienen carnet de sanidad. ¿Lo puedo corroborar? Claro que sí, ingresando a mi tabla estilistas. Si yo entro a mi tabla estilistas, también puedo saber, mira, 1, 2 y 3. ¿Quién es la persona que no tiene? Frank. Frank no tiene un carnet de sanidad. Y es por eso que mi consulta está bien, ya que me está mostrando a Marcos, a Ítalo y a Billy. Ahora esta consulta, como ya ha sido realizada, la cierro. Me pregunta, ¿deseo guardarlo? Sí. Ahora, yo les recomiendo que le coloquen un nombre a su consulta. Por ejemplo, acá le coloco carnet sanidad sí. ¿Para qué me sirve esto? Para que cuando tú tengas tus consultas, sepas lo que has preguntado. Porque si tú colocas 1, 2, 3, 4 y quieres saber qué preguntaste ahí, no vas a saber porque no tiene un nombre. En cambio, colocándole un título de esta manera, ya puedes identificar o ya puedes saber lo que has preguntado acá. Entonces, aquí yo sé que he preguntado esto, ¿no? Por ejemplo, la primera consulta, que era lo que quería saber. Quería saber la fecha y el lugar. Y si quiero cambiarle el nombre, le doy clic derecho, cambiar nombre, y su nombre debe ser así, ¿no? Algo así.
14 del 07 del 2020, San Isidro. San Isidro. ¿Ya para qué? Para que cuando yo vuelva a ingresar acá, sepa que esa consulta es sobre esto. Y sobre el 14 del 7 del 20 en San Isidro. Que es la información que me está mostrando, ¿no? Solo que luego la modifiqué, ¿no? Puse Miraflores, creo. Y entonces, recomendación, colocarle nombres, colócale nombres a las consultas que vas realizando, para que así las puedas identificar mucho más rápido, de una forma mucho más, más correcta. Y así vamos a ir creando uno por uno, ¿no? Vamos a ir haciendo consulta tras consulta. Ahora, las consultas pueden ser básicas, como la que acabamos de ver. Ahí solamente pregunto quiénes son los que tienen carnet de sanidad. Pero luego van a haber consultas que son más complejas porque intervienen tres tablas. Por ejemplo, disculpen, ¿qué consulta sería compleja? Una que intervenga en las tres tablas. Por ejemplo, ¿quiénes son los clientes que viven en San Juan de Miraflores, por decir? Interviene dirección. Que se han atendido con el estilista que gana 20 soles y que trabaja en la mañana. Y que se han atendido en el local de Barranco, por decir. Entonces miren todo lo que se está preguntando. ¿Quiénes son las personas que viven en San Juan de Miraflores que se han atendido con un estilista que gana menos de 20 soles y que se han atendido en el lugar en la sucursal de Barranco? Entonces miren esa pregunta. Esa pregunta interviene en las tres tablas. Entonces ya ahí colocamos nuestras tres tablas y buscamos quién ha sido, ¿no? O quiénes son las personas de las cuales yo quiero saber. Ya, esto es lo que vamos a ver a partir de ahora, hasta pasar a ver lo último del capítulo, que es los formularios y los informes. Pero esto de aquí es lo más importante de la evaluación final, que es el tema de las relaciones. La próxima clase vamos a continuar con esto. Vamos a ver lo de las relaciones de uno a uno y continuamos con las consultas, ya que lo vamos a ver hasta la última clase. Ya no vamos a crear tablas tanto, y esto ya no vamos a crear porque ya lo hemos visto. Lo que vamos a hacer ahora es crear consultas, consultas y consultas. Y luego ya los informes y terminamos con formulario. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. En la siguiente clase también va a ser importante, así como la de hoy día. La de hoy día repásenla porque hay mucha teoría. La siguiente también va a haber un poco menos, pero igual va a haber teoría. Así que estar al tanto, ¿no? No se relaje. Bueno, algo que quieran preguntar, quieran consultar. Como dije, este documento se lo voy a compartir el día de hoy. Terminando lo voy a subir al aula virtual. La grabación va a estar a partir de mañana, a más tardar al mediodía, para que puedan volverlo a ver. Sí, algo que quieran preguntar, chicos. Practiquen lo de las consultas, ya que ya no vamos a hacer tanto crear tablas. Ah, ok, Alexandra. Sí, ya no va a ser tanto crear tablas, sino ahora el tema de las consultas. Bueno, si no hay preguntas, chicos, ahí nos quedamos el día de hoy. Ya nos estamos viendo el día miércoles, igual de 7 a 9 de la noche, con las relaciones de uno a uno. Bueno, me despido de todos. Cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, Gustavo, Diego, Lili, Catherine, Milagros, Gaby, Ángela, Juan Miguel. Ah, los que les falta entregar se comunican. Hasta luego, Diego. Se comunican conmigo por Inter. Cuídense mucho. Nos vemos.